Elementos constitucionales. 1812. Este fue un documento creado por Ignacio López Rayón. En este establecía lealtad al gobierno de Fernando VII, esto en un momento inestable para España. En esta se hablaba sobre la libertad. Esta reconocía a la religión católica como la única. Inicialmente no se quería completa una independencia, sino igualdad y una toma de decisiones por parte de Nueva España, para sí misma, sin separarse completamente del imperio. Constitución de Cádiz de 1812. Esta es considerada como la primera constitución liberal del país. No se contenía de manera explícita y ordenada apartados que abordaran el tema de derechos humanos, pero varios de ellos, como la igualdad, libertad, la seguridad social, la propiedad, derechos políticos y de materia educativa, se encontraban contenidos en ella, presentes de manera dispersa en todo el texto. Es importante mencionar que esta se gestó en una España con momentos complicados, ya que estaban siendo invadidos por los franceses. Esto fue resistido por el pueblo español, que desembocó en la realización de este documento. Constitución de 1814. Constitución de Apatzingán, u oficialmente Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana. Este documento fue inspirado en los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón. Recoge además los principios de la Constitución de Cádiz y del modelo liberal democrático de la Constitución francesa, y reconoce los derechos laborales, además de los derechos humanos mencionados en Cádiz. Plan de Iguala, 1921. Esta fue redactada por Agustín de Iturbide en Iguala Guerrero, cuando estaban reunidas la mayor parte de las tropas, quienes con sus jefes apoyaban y daban poder a la ejecución del plan. El 24 de febrero de 1821 publicó un manifiesto con el cual se dirigía a la población sin distinción. En esta se hablaba de 3 principios, los cuales eran religión, independencia y unión, que reconocieron después como las 3 garantías. Esta mencionaba aún a Fernando VII y comenzaba a considerar su independencia de España, aún de forma difusa. Tratados de Córdoba, 1821. Este fue un documento en el que se reconoce la independencia de Nueva España. Este fue firmado en Córdoba, Veracruz, el 24 de agosto de 1921. Fue firmado por Juan de O'Donoghue, quien fue el primer y último jefe político superior de la Nueva España, y Agustín de Iturbide. Este se compuso de 17 artículos, pero versaba más sobre la organización política que de una estrategia para reconstruir el país después de la guerra. Se considera que es una extensión para el Plan de Iguala. Constitución de 1824. El contenido de esta constitución gira en torno a la organización y división del poder del Estado. No tuvo un apartado especial para el reconocimiento y tutela de los derechos, ya que delegaba a las constituciones locales su enunciación. Las 7 leyes constitucionales de 1836, o Constitución de régimen centralista. Cuando Antonio López de Santana llega al poder, asume un rol conservador. Este abroga la legislación anterior, ya que esta, por el contrario, era completamente liberal, procediendo a reestructurar el Estado como una república centralista, fungiendo como base las 7 leyes. Este constó con un apartado llamado Derechos y Obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República. Se reconocen el derecho a la libertad, continuando con el apartado de orden religioso de la Constitución de 1824. Se limitaron los derechos de las personas en relación a su condición. Juicio de amparo, 1840. Es importante mencionar que en 1840 la península de Yucatán se declaró un país independiente. Fue apoyada por el Ejército Federalista de Yucatán. Con esto se gestan las bases de lo que es ahora el juicio de amparo, ya que ésta se generó en el Congreso de la República de Yucatán. Finalmente, cuando se reintegra la República, se presenta en 1847 con el Acta de las Reformas para aplicarse en todo el país. Acta Constitutiva y de Reforma de 1847. Esta se generó durante la intervención norteamericana. Se declaró la vigencia de la Constitución de 1824, de carácter federalista, adicionándole el Acta Constitutiva y las reformas del 21 de mayo de 1824, formuladas por Mariano Otero. En esta se retoma el juicio de amparo, como control de garantía de los derechos humanos. Constitución de 1857. Después del cese de poder para Antonio López de Santa Anna como presidente sustituto, Ignacio Comonfort,
el 5 de febrero de 1857 firma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta siendo de corte liberal y federal. En el primer capítulo, que es llamado de los derechos del hombre, reconocía derechos como la libertad de expresión, asociación y portación de armas, reafirmaba la abolición de la esclavitud, eliminaba la prisión por deudas civiles y formas crueles de castigo, tortura y pena de muerte. Prohibió los títulos de nobleza y siguieron sin tratarse temas de la mujer y libertad de creencias. Constitución de 1917. Durante el Porfiriato, en México, el presidente concentró las atribuciones de los tres poderes, el descontento social, ideología externa y el acceso de ciertos sectores de la población a un nivel de vida diferente que les permitió acceso a la educación, impulsó a la Revolución de 1910. Después del asesinato de Madero y el asesinato de su vicepresidente Pino Suárez, se desconoce la Revolución Constitucionalista y finalmente, bajo el triunfo de Carranza, promulga la Constitución de 1917. En esta se mantienen intactos los principios básicos de la de 1857. Contenía algunos como la soberanía popular, los derechos individuales y la división de poderes. A esto finalmente se le adicionó un catálogo de derechos sociales, colocándola como la primera de este rubro a nivel mundial, por tomar en cuenta sectores como los trabajadores, campesinos y en materia de educación.